Bienvenidos, bienvenidas a este 9º episodio del podcast Arte y Ciencia de las Emociones. Hoy es un día especial porque es el último episodio de la primera parte de este podcast. En esta primera parte del podcast hicimos un recorrido por las emociones básicas acompañados del método ALBA Emoting y trabajamos desde el cuerpo con cada una de las emociones, hablamos de los paradigmas e hicimos ejercicios concretos de respiración. Mundo. Yo no sé en qué mundos vive el mundo, pero sí sé que hay mundos que viven muy bien en el mundo. Mi mundo. Mundo. Yo no sé en qué mundos vive el mundo, pero sí sé. Mundo. Yo no sé en qué mundos vive el mundo, pero sí sé que hay mundos que viven muy bien en el mundo. Mi mundo. Mundo. Yo no sé en qué mundos vive el mundo, pero sí sé. Mundo. Yo no sé en qué mundos vive el mundo, pero sí sé que hay mundos que viven muy bien. Mundo. Yo no sé en qué mundos vive el mundo, pero sí sé que hay mundos que viven muy bien en el mundo. Mi mundo. Los seres humanos somos cuerpo, psiquis y algo más. Las emociones básicas son ahistóricas, aculturales y apsicológicas. Las emociones son la resultante de la danza eterna entre cuerpo y psiquis. Las emociones mixtas, el ser humano las crea desde la psiquis. Educación, creencias, paradigmas, y se expresan siempre en el cuerpo. Respiración, postura, gesto, fisiología. Llevo casi 20 años trabajando con el método ALBA Emoting en diferentes ámbitos del quehacer humano, desde el ámbito empresarial, educación, coaching, arte, danza, salud
Y en todos me he ido encontrando con una cantidad infinita de usos que se le puede dar a esta metodología. Yo misma la uso en diferentes aspectos, todo el tiempo. Es como una luz que se me va encendiendo cada vez que necesito hacer un cambio emocional, que quiere decir que hago un cambio físico. Y eso es lo más potente. Y eso es lo que me ha tocado ver en mi experiencia, que las personas empiezan a adueñarse de su gestión emocional, a adueñarse de sí mismos, a contactar con su esencia, porque estamos trabajando con nuestra biología, que es lo más concreto que tenemos. Cuando estoy en un estado de nerviosismo, que, bueno, en mi caso me sucede cada vez que comienzo un taller o que voy a dar alguna conferencia, aparece un nerviosismo y que incluso hay este nombre del pánico escénico, que haya gente que paraliza, que me puede suceder también ante una prueba, ante una conversación, ante ir a solicitar algo a alguien. El nerviosismo tiene que ver con la emoción del miedo. Y para salir de este espacio me funciona mucho usar la emoción de la rabia, porque la rabia me activa, me hace accionar todo el cuerpo, ir hacia adelante. Y si yo puedo poner en práctica la rabia antes del momento o incluso durante, mi cuerpo se empieza a activar y empieza a contrarrestar ese nerviosismo, ese incluso pánico escénico que me puede tomar. Cuando soy una persona que va para adelante y a veces me paso un poco, como dicen por ahí, me paso de rosca, me voy demasiado, soy desenfrenado y paso por encima de la gente, la emoción del miedo en una intensidad más baja me ayuda a ser un poco más cauteloso, cautelosa, esperar, no accionar, parar, escuchar, agudizar mis sentidos para evaluar ¿qué es lo que me conviene hacer antes de ir ¡fua! Hacia adelante? Y ahí la emoción del miedo me ayuda tremendamente. La alegría, por ejemplo, es una emoción de relajación, de soltar, donde cuando estamos en esa emoción es como si desaparecieran los juicios y estás en el presente inmediato. Cuando las personas tienen o están normalmente en contractura, en tensión, en estrés, en movimiento todo el tiempo y les cuesta parar o les cuesta relajarse, la emoción de la alegría es un apoyo enorme a empezar a ayudar al cuerpo a soltar, porque durante la alegría no tengo es como si no tuviera ninguna base. Me ayuda como en la expansión. La emoción de la tristeza, por ejemplo, a mí me parece que es una emoción que es la que más te contacta contigo, con lo más profundo. Sumergirse en esta emoción es como entrar a la cueva de uno mismo, donde paramos con el exterior, con el ruido externo y entramos a nuestra cueva profunda de ser, a ese contacto incluso con nuestro más allá, con eso que nos importa, que en esta modernidad que estamos viviendo creo que es sumamente importante retomar ese espacio. Estamos muy para afuera. El erotismo es una emoción que te contacta con el goce de la vida, con el disfrute, con el acercamiento con el otro, una emoción de profunda relajación y que yo digo, ¿por qué no incluir un poco más de esta emoción en nuestro día a día? Cocinando algo, observando algo, contemplando o simplemente contactando con ella para disfrutar. La ternura, la emoción
del acercamiento, de la escucha, de la protección. Es una emoción que incluso ha sorprendido en trabajo con empresas, porque uno nunca diría que la ternura es la emoción que falta en una empresa y sin embargo se dan cuenta que efectivamente ayuda mucho para la gestión de equipos y para la escucha entre nosotros. Esta emoción es maravillosa si, por ejemplo, la pones en práctica antes de alguna conversación o si de repente tienes alguna llamada telefónica que puede ser complicada. Antes de hacer la llamada, respira ternura. Y recuerda que la ternura es la emoción que hace, la única de las 6 emociones básicas que hace que la frecuencia cardíaca baje. Entonces, para tranquilizar, para antes de dormir, para acurrucarte, para proteger o para estar, por ejemplo, con los hijos, con la pareja, es una emoción preciosa. Bueno, estos han sido algunos ejemplos de usos muy concretos por cada una de las emociones. Hay infinitos más. De hecho, como les decía, yo voy día a día descubriendo cada vez nuevos y sorprendiéndome también con esos descubrimientos. Los invito a que ustedes me compartan los usos que van encontrando en su día a día con la práctica, qué va apareciendo a partir de Alba Emoting, cómo podemos expandir esa práctica física para que nos ayude con la gestión emocional. Y para cerrar, no se olviden de suscribirse en mi canal, compartir el episodio y hacer comentarios para que podamos seguir en contacto y difundiendo esta maravillosa herramienta. Nos encontramos en el próximo episodio donde empezaremos a hablar de las emociones mixtas, que es de lo que va a tratar la segunda parte de este podcast, Arte y Ciencia de las Emociones. Los espero